Gloria a Dios. Damos gracias a Dios primero por la vida que nos da. Si no fuera por Él, no tuviéramos vida en esta hora. No somos dueños de la vida que tenemos. Cada mañana dice las Escrituras que son nuevas sus misericordias y su fidelidad. Todo ser humano que amanece con vida es gracias a Dios. Usted y yo no somos dueños de la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Siempre Dios fue su misericordia, su amor que nos hizo hoy estar aquí. Usted está aquí, quizás usted está lleno de salud, está lleno de vida, pero es gracias a Dios. Usted debe darle gracias a Dios al amanecer por la vida que le da. Porque si Él en un instante puede quitar el aire y toda la humanidad podemos morir en un instante. Si Él ahorita mismo quitara todo el aire, toda la vida, el aliento de vida que tenemos, todos aquí estuviéramos muertos, caéramos de un momento a otro y nadie de unos a otros nos pudiéramos ayudar. Gloria a Dios. Pero qué bueno Dios, qué buena la misericordia de Dios también, que nos hace salir a este lugar a poder predicar la palabra del Señor, que es la única esperanza para el hombre. Es la esperanza para usted. Para usted no es la esperanza el dinero, el trabajo, no. La esperanza para el hombre es la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios el hombre, la mujer puede conocer verdaderamente quién es Dios. Y la palabra es el camino correcto para que uno pueda agradar a Dios, para que coja el buen camino. Alabado sea Dios. Y así un día ver el rostro del Señor, no para condenación, sino para vida eterna. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios que nos permite salir en esta tarde una vez más en esta plaza de armas. Dios bendiga a nuestros hermanos de la iglesia que estamos aquí en este lugar. Dios bendiga a usted que está ahí sentado, ahí echado en la sombrita, está disfrutando un domingo. Que Dios me lo bendiga a usted. Alabado sea Dios. Y también hoy vamos a predicar la palabra del Señor para cada uno de nosotros. La palabra para el pobre, para el rico. Alabado sea Dios para todo, para el que tiene profesión, el que no tiene, para el que sabe leer, el que no sabe leer, también para ellos es la palabra de Dios. Palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Gloria a Dios. Y dice que discierne nuestros pensamientos. Es a través de la palabra. Por eso cuando se predica la palabra a muchos no les gusta, porque la misma palabra predicada lo discierne su pensamiento, su vida, cómo está viviendo en este mundo perdido. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gracias a mi hermanito que me dio la parte para así predicar la palabra. Iglesia del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 24, y los versículos 46 y 47. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oramos, iglesia. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, primeramente por la vida que nos das, el aire que estamos respirando en esta hora, Señor Dios Todopoderoso. Gracias porque cada mañana son tus misericordias nuevas con cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que no somos dueños de nuestra vida, de la vida que nos das día a día. Tú eres el dueño de nuestra vida, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de la Gloria. Mira esta humanidad, Señor, estas personas que están en esta plaza de armas, en esta tarde, Señor. Háblales a través de tu palabra, Señor, en esta hora. Bendito Dios, Dios glorificado, Dios Todopoderoso, Señor. Tú siempre, Señor, el amor que tienes para que el hombre y la mujer pueda conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra, a través del evangelio, de la evangelización que hace tu iglesia, Señor. Bendito Dios, Señor, Dios Todopoderoso, te pido que limpies este lugar, limpia los aires, Señor, de toda opresión diabólica en esta hora, Padre mío. Tú nos dices autoridad para atar demonios y echarlos fuera de este lugar en el nombre de Jesucristo. Creemos, Señor amado, bendito Dios, Señor, Dios Todopoderoso, que tu presencia está aquí en este lugar. No te podemos ver ni tocar, pero sí podemos, Señor, sentir tu presencia en nuestros corazones. Padre amado, Padre glorificado, glorifícate en esta
hora a través de tu palabra, llevando tu palabra a cada vida, a cada corazón de cada hombre, de cada mujer que está en este lugar. Yo sé que tú lo amas, Señor amado, por eso, Señor, están aquí en este lugar, para que usted los hable a su vida. Usted sabe, yo no sé, Señor, la vida de ellos, yo no sé lo que hay en su corazón, pero usted sabe, bendito Dios. Usted examina, escuadriña hasta lo más profundo, lo más íntimo que hay en nuestro corazón, Padre. Glorifícate en esta hora, Señor. Usa mi vida para así poder predicar tu palabra en este lugar, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Cristo, gloria a Dios. Los versículos bíblicos que hemos leído en esta tarde, es un mandato, alabado sea Dios, que se predicase en el nombre de Jesucristo el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Él dijo desde Jerusalén, o a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Sabemos por la historia y en la Biblia que a Jerusalén llegó el Salvador del mundo. Llegó a Jerusalén, a la nación de Israel. Ahí el Señor tuvo de placerle o de su voluntad de que viniere a esa nación el Salvador, que ahí se manifestare el amor de Dios a la nación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor y alabado sea Cristo, de que siempre, aquí dice, ¿no?, que escrito está que el Cristo, que el hombre que venía a salvar la humanidad tenía que padecer. O sea, para entender, tenía que morir en la cruz del Calvario. Él tenía que presentarse en un sacrificio, una ofrenda agradable para Dios, en precio, para así poder pagar el pecado de la raza humana, el pecado de la humanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Fue Cristo el que trajo la salvación. Fue Cristo el que entregó su vida voluntariamente en la cruz del Calvario. Luego dice aquí que él estaba anunciando a sus discípulos que él iba a padecer, iba a ser golpeado, vituperado, iba a ser matado, colgado en una cruz, pero al tercer día él tendría que resucitar, porque si él hubiera muerto y hasta hoy estuviera sepultado, no estuviéramos predicando de él aquí en esta tarde. Estamos aquí porque él murió, sí, dice la Biblia, lo garantiza, pero al tercer día él se levantó entre los muertos, y es el único que se ha levantado hasta el día de hoy entre los muertos, en donde si la tumba está hasta el día de hoy en Jerusalén, donde él fue sepultado, pero el cuerpo de Cristo no está en este lugar. Gloria a Dios, porque la Biblia dice que él resucitó en un cuerpo glorificado y subió y traspasó los cielos y se sentó a la diestra del Padre como abogado, como salvador del mundo, como el salvador de usted, como la puerta al que por él entrare será salvo. Gloria a Dios. Entonces, después que él le dice a sus discípulos, después que fuese crucificado, fuese colgado en una cruz, ahí crucificado, y se cumpla la voluntad de Dios, de que de esa manera quiso Dios que el hombre sea salvo. Pues no hubo otra manera de que para poder rescatar al hombre del pecado, de poder rescatar a la mujer del pecado, solamente fue a través de la muerte de Cristo. No hubo solamente, estaba ya de los tiempos antiguos, los profetas lo venían diciendo, lo venían hablando muchos años, alabado sea Dios, anunciando al mundo entero de que un día tendría que venir el Mesías, de que un día tendría que venir el Hijo de Dios, tendría que venir el verdadero Cordero de Dios, para que Él pueda ser sacrificado en un altar, en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia, aunque todos nosotros siendo pecadores, pero así Cristo le plació, le dio el gusto de morir en la cruz del Calvario por toda la raza humana. Gloria a Dios. Entonces el Señor enseñándoles, le dice, después que sucede esto, que yo muera y al tercer día yo resucite entre los muertos y regrese de donde vine, regrese para estar sentado a la diestra de mi Padre. Entonces Él los envió a predicar en el nombre de Jesús, del arrepentimiento, el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, porque esta conversación que está aquí está en Jerusalén. Ahí fue la conversación entre Cristo y sus apóstoles, allá en la nación de Israel. De ahí empezó a extenderse el evangelio, desde Israel, de la nación de Israel, alabado sea Dios.
y que se predicase ha llegado prácticamente más de 2000 años. Hoy vemos que el Evangelio se ha extendido sobre todas las naciones. Quizás habrá lugares donde el Evangelio todavía no llega, pero se va a cumplir lo que la palabra del Señor dice, que el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y luego entonces vendrá el fin. Alabado sea Dios. Entonces nosotros como iglesia, hoy como transformados por el poder de Dios, hoy el Señor siempre al salvarnos, a redimirnos por la muerte, por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, entonces la iglesia que sabe, que reconoce, alabado sea Cristo, que Dios le dio la oportunidad a un hombre, a una mujer. Entonces nosotros tenemos este mandamiento de llevar, de predicar la palabra a todas las naciones. Quizás no podemos ir a otra nación por cualquier modo o casos que no podamos ir, pero mientras estamos todavía, podemos caminar, podemos hablar, alabado sea Dios. Nosotros podemos predicar aquí en Virú, aquí en Víctor Raúl, salir a predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Habrá otros hombres y mujeres que sí podrán cruzar fronteras, llevando esta palabra, llevando este evangelio. Alabado sea Dios. Pero si nosotros no podemos cruzar fronteras, pero tenemos aquí en Víctor Raúl hay muchas vidas que están perdidas. Aquí en Víctor Raúl hay muchas vidas que están lejos de Dios y no saben lo que les espera después. Alabado sea Dios. Pero Cristo en su gran amor, en su misericordia, hoy ha tenido la voluntad de placerle en su corazón de que esta palabra sea predicada en este lugar. Gloria a Dios. Entonces muchos se preguntarán, pero ¿por qué tuvo que venir Cristo a morir? ¿Por qué tuvo que Cristo venir a morir de esa manera por la raza humana? ¿Por qué Cristo tuvo que dejar el cielo? ¿Por qué estando en el cielo bien, rodeado, siendo adorado por ángeles, arcángeles, pero Él dejándolo todo, como dice la Escritura, vino a hacerse ser humano como usted y yo? ¿Por qué Jesús tomó esa voluntad, ese deseo propio de venir, de descender a la tierra y de poder entregar su vida voluntariamente? No es que al Señor lo corrieron, no, y lo agarraron y lo mataron, sino dice la Biblia que Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario, por amor a la humanidad, por amor al hombre, a la mujer que estaba lejos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué Cristo vino a morir, a entregar su vida? Por el hombre, por la mujer. Porque si recordamos al principio, dice la Biblia que Dios creó al hombre conforme a su semejanza y a imagen de Él. Y de la costilla del hombre sacó la mujer y lo llamó nombre Eva. Alabado sea Dios. Y la voluntad de Dios era que esa pareja, hombre y mujer, llenen la tierra de entre hombres y mujeres. Era la voluntad de Dios. La pregunta sería, ¿Dios lo creó en pecado? No. Dios no los creó en pecado, Adán y a Eva. Y Dios los estableció en un lugar apropiado para ellos, en un lugar de mucha bendición, en un lugar que siempre estaban en una comunión con Dios. Oían la voz de Dios, oían abiertamente con toda libertad la voz de Dios. Pero llegó el momento que el enemigo de nuestras almas, que es el diablo y Satanás, el enemigo del hombre, alabado sea Dios, no es otro hombre. El enemigo del hombre es el diablo. El enemigo del hombre es Satanás, que tiene el imperio de la muerte, el imperio del infierno. Alabado sea Dios. Pero hoy hay luchas entre hombres odiando. No. Alabado sea Dios. Quizás podrán quitarse la vida, pero el mayor enemigo de nuestras almas es el diablo. Alabado sea Dios. Y entonces el enemigo tentó a esta pareja hasta que lo hizo caer en pecado. Fue la caída del hombre en ese día. Y por cuanto ellos, dice la Biblia, pecaron, por ellos toda la raza humana arrastra el pecado. Por la causa de Adán y de Eva, que cayeron en pecado, fueron engañados, inducidos por el diablo a pecar. Y ellos pecaron. Y ellos, de estar en un momento feliz, en un lugar apropiado por Dios, llamado el huerto del Edén. Gloria a Dios. No dice la Biblia cuántos años o cuánto tiempo estuvo Adán ahí firme con el Señor, fiel al Señor, oyendo la voz de Dios siempre, a todo momento del día, en ese lugar, en el huerto del Edén.
Pero llegó un momento donde llegó el tentador a su vida y los hizo caer, los hizo pecar. Y sabemos que el pecado es una barrera entre Dios y el hombre. Por eso el hombre puede hacer lo que quiera, pero sin Dios, separado de Dios, nada va a poder hacer. Porque el pecado es una barrera que se opone intermedio entre Dios y el hombre. Para que el hombre pueda ser oído por Dios, para que el hombre pueda alcanzar la misericordia de Dios, el hombre tiene que hacer, alabado sea Dios, quitar la pared, quitar esa muralla que está delante de Dios, que le impide acercarse a Dios. Y esa muralla se llama pecado, esa muralla se llama maldad de los hombres, que está arraigado en el corazón de cada ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Adán y Eva felices en ese lugar, pero llegó el tentador y los hizo caer. Y fue la caída del hombre. Fue un día, una historia quizás muy dolorosa para ellos, porque al descubrirse en ellos pecado, ellos tenían que ser desechados por Dios. Por eso dice la Biblia, cuando ellos pecaron, Dios los llamó y ellos se escondieron. Gloria a Dios. Porque una persona estando en pecado no puede acercarse a Dios con libertad, no puede acercarse a Dios. Por eso ellos, cuando fueron hallados en pecado, que pecaron, comieron el fruto prohibido de que Dios los había prohibido, de que no lo comiesen. Pero ellos, alabados sea Dios, cayendo en la tentación del diablo, ellos hicieron eso y ellos cayeron en pecado. Entonces el pecado aleja el hombre de Dios. El pecado aleja de Dios del hombre y el hombre de Dios. Y entonces fue ese día para ellos quizás un día muy doloroso. Para ellos, que al verse descubriendo su pecado, entonces Dios los tenía que desechar. Y no solamente a ellos, sino que todos ellos iban a ser los primeros padres. De ellos toda esta nación, toda la humanidad que en el mundo entero vienen de Adán y de Eva. Alabado sea Dios. Y entonces todo desde ahí, desde el pecado de Adán y de Eva, de que ellos fueron desechados, Dios los echó fuera del huerto del Edén, porque Dios no podía estar con ellos, porque ellos estaban en pecado y ellos no podían estar cerca de Dios, de tener una comunión con Dios abiertamente, con toda, como decir, confianza, porque el pecado los separaba de Dios. Y entonces ellos, quizás cabeza agachada de vergüenza, ellos fueron desalojados del huerto del Edén. Ellos fueron desalojados, y no solamente ellos, la maldición que cayó sobre ellos por la causa del pecado, esa maldición lo viene arrastrando toda la humanidad. Desde el momento un niño que nace, desde el vientre de su madre, carga esa maldición del pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Así fue la caída del hombre. Por muchos años, cientos de años, el hombre venía perdido. El enemigo había tomado el control de las almas de los hombres. El diablo había tomado el control muchos cientos de años en el corazón del hombre. El diablo se había se había posicionado dentro del corazón del hombre y incitaba al hombre a hacer el mal. Y desde ahí, de la caída de Adán y de Eva, y los hombres empezaron a matarse unos a otros, empezaron a odiarse unos a otros, empezaron a robar, empezaron a hurtar, empezaron diferentes pecados a hacer, porque ya cada hombre que nacía, cada mujer que nacía, traía cargado sobre sus hombros la condenación que es el pecado. La mayor condenación del hombre es el pecado, porque el pecado separa al hombre de Dios, el pecado separa a la mujer de Dios. Por eso usted no puede orar abiertamente, por eso usted no puede doblar sus rodillas y hablar con Dios con toda confianza, porque el pecado es una barrera. El pecado es una barrera de oscuridad, donde usted no puede ver a Dios abiertamente con toda confianza. Usted no puede dirigir palabras al Señor Dios Todopoderoso. Pero la humanidad entera, engañado, dice que somos hijos, todos somos hijos de Dios. No, creación de Dios sí, pero hijos no son todos. Hijos son los que han creído en Cristo y lo han aceptado en su corazón como Señor y Salvador de su alma, de su corazón y Salvador de su vida. Dice la Biblia que Dios mismo los ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Creación sí,
porque fuimos creados en el vientre de nuestra mamá. Dios nos creó. Dios eligió de que nazca hombre o de que nazca mujer, no homosexual. No hay el tercer sexo. Eso es una mentira del diablo. Alabado sea Dios. Dios creó hombre y mujer, varón y mujer. Dios lo creó desde el vientre de una mujer. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Y entonces mucho tiempo pasó el hombre perdido, cerrado la puerta de los cielos, totalmente cerrado para el hombre y la mujer. No había un camino, algo de poder agarrar ese caminito y de poder otra vez volver a hablar con Dios, de poder tener otra vez la comunión íntima con Dios. No había una puerta. En el pecado del ser humano, las puertas de los cielos se había cerrado para toda la raza humana. Las puertas de los cielos se habían cerrado. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero llegó el tiempo, en el tiempo del profeta Isaías. Muchos años pasó de la caída del hombre hasta los días del profeta Isaías, en donde ahí el profeta Isaías, alabado sea Dios, dando una profecía para nosotros, una profecía para la raza humana, donde habló de ese hombre, de Cristo, y habló no solamente de ese Mesías, del Hijo de Dios, sino habló de la manera de que Él iba a rescatar, iba a libertar al hombre del pecado. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice Isaías. Isaías 53. Es una profecía. Isaías fue alabado antes de Cristo, antes de la venida del Redentor. Isaías 53 del 4 adelante dice, hablando de Cristo, hablando del Mesías, hablando del Salvador del mundo, hablando del Redentor, Él dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Dios cargó el pecado de todos nosotros sobre Cristo en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo no es cualquier cosa. No ha pasado una semana, no el mundo entero, supuestamente celebrando la Navidad de Cristo, pero el nacimiento, ¿cómo lo han celebrado? Con borracheras, con bailes, salsódromos, hasta con peleas. Hasta había asesinatos en la faz de la tierra, había adulterios, ha habido fornicación. Lo hacen así porque no entiende el mundo entero, no entiende el sacrificio, no entiende de qué manera, para qué vino Cristo a esta tierra. Gloria a Dios. Entonces hoy la humanidad lo celebra así. Semana Santa, un ejemplo, ese día, borrachera, los hoteles llenos, ahí están las fornicaciones, los adulterios, y según supuestamente celebrando, alabado sea la muerte de Cristo. ¿Por qué el mundo lo celebra así? Porque no conoce o no sabe verdaderamente qué pasó en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo no es cualquier cosa. No fue un hombre común como nosotros. Fue el hombre, fue el Hijo de Dios, que fue enviado desde el cielo. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Entonces Isaías profetizando de Cristo y enseñando la manera de que la manera de la muerte que ese hombre iba a tener para poder redimir, para poder rescatar al ser humano, para poder salvar, para poder darle una oportunidad, para poderle perdonar sus pecados. Solamente tenía que Jesucristo, el Hijo de Dios, tenía que venir, no solamente morir colgado en una cruz, sino que tenía que llevar el pecado de toda la raza humana, desde Adán hasta que todavía, hasta donde esté este mundo, todavía exista. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, de esa manera llegó el tiempo en donde Cristo vino a este mundo, donde Cristo empezó a manifestarse, empezó a enseñar a la gente que las puertas estaban abriéndose, que había oportunidad para el hombre, que había oportunidad para la mujer. Una vez más, miles y cientos de años
El hombre no podía, alabado sea Cristo, acercarse a Dios con libertad. No podía el ser humano, no podía el ser humano arrodillarse abiertamente y hablar con Dios y Dios contestar su oración. No había, pasó cientos de años, pero hasta que llegó Cristo. Dice la Biblia que Cristo nació de una virgen, de una mujer que nunca conoció varón, y no fue engendrado por otro hombre. La Biblia dice que fue engendrado por el Espíritu Santo, que llegó al vientre de esa mujer y tuvo que nacer el Mesías. Tuvo que nacer Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue la misericordia de Dios, fue la misericordia y la voluntad de Dios, que ya venía anunciando a través de sus profetas que el Cristo tenía que nacer de una virgen. Y llegó el tiempo que se cumplió la profecía, se cumplió la palabra, nació el Cristo. Y luego llegó a su edad, el Señor se bautizó en las aguas. Luego dice que vino el Espíritu Santo de arriba de los cielos y vino sobre él, y se abrió los cielos y se escuchó una voz de arriba que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde ahí el Señor fue confirmado como el Mesías, fue confirmado como el Hijo de Dios, fue confirmado como el que el Dios había mandado para rescatar al hombre, para rescatar a la mujer del pecado, para dar la oportunidad para que una vez más vuelva con el Dios que había sido desechado el hombre por la causa del pecado. Gloria a Dios. Entonces llegó el momento del Señor manifestarse en esta tierra, ya en la nación de Israel. Allá en la nación de Israel, en esos diferentes lugares, el Señor empezó a caminar, a anunciar el Evangelio, porque nunca en el Antiguo Testamento se había escuchado del Evangelio, se había escuchado del perdón de los pecados. Alabado sea Dios. Nunca se había predicado que era la oportunidad para el hombre, era de anunciar al hombre las buenas nuevas. Es que los cielos, la puerta de los cielos otra vez se había abierto. Alabado, que después de mucho tiempo estuvo cerrado. Gloria a Dios. El Señor empezó a anunciar sobre el arrepentimiento, porque solamente con el arrepentimiento el hombre y la mujer podrán entrar a los cielos. Solamente con el arrepentimiento. Es mentira de que muere cualquier borracho, cualquier delincuente está en el cielo. Es una mentira. A usted lo han hecho creer. No sé usted qué libro ha leído, pero la Biblia dice que no. Solamente un hombre, una mujer arrepentido de sus pecados y es lavado por la sangre de Cristo, cuando ese hombre, esa mujer muera, y entonces la puerta de los cielos se va a abrir y va a entrar a ver arriba a su Señor cara a cara, tal como Él es. Gloria a Dios. Entonces el Señor empezó a anunciar el Evangelio y Él decía: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y esas prédicas, esos mensajes no eran oídos en el Antiguo Testamento. En los tiempos, un ejemplo como de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, ni en los reyes, ni en los sacerdotes, ellos anunciaban que un día tenía que cumplirse, pero ellos no tenían la libertad, la potestad de predicar de Cristo abiertamente, o de llamar a las almas, de extender la palabra, de extender el Evangelio. Ellos tenían la potestad de anunciar que un día se iba a cumplir las Escrituras, un día iba a venir el Salvador del mundo, un día iba a venir el Redentor, un día iba a venir el que verdaderamente tendría que transformar al hombre, tenía que cambiar al hombre, tenía que perdonar al hombre. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Dice la Escritura que el Señor buscó 12 hombres y los llamó apóstoles. Los formó durante más de 3 años. Los formó, los doctrinó. ¿Para qué? Porque Cristo estaba en la tierra, no iba a estar todo el tiempo, porque tenía que morir y al tercer día resucitar y regresar nuevamente donde Él fue enviado. Pero Él formó 12 hombres para que esos 12 hombres fueran formados, puedan ver el rostro, tenían la facultad de ver el rostro de Cristo. Alabado, de vivir, andar con Él, dormir con Él, comer con Él, reírse con Él, llorar hasta con Él en el momento de la prueba, porque Cristo dijo: ustedes fueron los únicos que estuvieron en todas mis pruebas que he tenido. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor capacitó a estos 12 hombres para que estos hombres se queden, y de esos hombres pueda extenderse el Evangelio a todas las naciones. Alabado sea Dios. Entonces llegó ya el momento donde tenía que cumplirse las Escrituras que decían que el Cristo tenía que padecer. El Salvador
tenía que morir en una cruz. Tenía que ahí entregar su vida en ofrenda, en pago, en rescate por el pecado. Tenía que de esa manera. Entonces dice la Biblia que ya esa última noche, para que el Señor sea tomado prisionero, para luego ya por ese tiempo que estaba gobernando el imperio romano, juntamente con los religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos en ese tiempo. Mucha religión en ese tiempo también había, como hay en el día de hoy. Mucha religión que solamente trae mentira, que no conducen al cielo, que no conducen al reino de los cielos. Y entonces cuando el Señor esa última noche, dice la Biblia que Él se reunió con sus 12 discípulos y a comer. En ese dijo, les dijo, no, yo he deseado tanto en comer esta cena con ustedes, y no lo volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de los cielos. Por eso la iglesia tiene esa esperanza. La iglesia tiene esa esperanza que un día se va a cumplir, que el Señor mismo está deseoso que se cumpla la otra cena arriba en el reino de los cielos. Eso también la iglesia, un hombre o una mujer que ha entregado su vida a Cristo, ese es el deseo que se va a cumplir. Está en la Biblia, pero todavía no se cumple, y esa cena se va a cumplir arriba en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que el Señor salió de la ciudad de Jerusalén, salió afuera a los montes, llamado un lugar Getsemaní. Dice el Señor que de sus 12 separó a 3 y se apartó de ellos una distancia más lejos. Alabado sea Dios. Y a sus 3 discípulos más cercanos a Él, Él tenía en Él siempre la libertad de contarles las cosas que Él sufría Él como ser humano aquí en la tierra. Entonces le dijo, no, mi alma está afligida, estoy triste hasta la muerte. Y Él le dice, yo he venido, yo diré al Padre, sálvame de esto. Pero Él dice, yo para esto he venido. Yo he venido para morir por los pecadores. Pero el Señor como ser humano, Él sentía la tristeza. Quizá ya sentía el dolor de la forma de morir que Él iba a tener por la raza humana. Alabado sea Dios. Y luego dice que dejó a sus discípulos ahí, y Él se alejó más allá solo, como siempre acostumbraba a orar, a separarse a solas con Dios, a hablar con su Padre que estaba en los cielos, para que Él solamente lo podía fortalecer, lo podía dar fuerzas, para que Él pueda cumplir la misión, para que Él pueda cumplir la misión, la voluntad de que Dios quería, la manera que el hombre pueda ser rescatado del pecado. Alabado sea Dios. Dice la Biblia que el Señor entonces dobló rodillas ahí, alabado sea Dios, y empezó a orar diciéndolo, Padre, si fuera posible que esta copa o esta forma de morir fuera en otra manera. Alabado sea Dios, rogando a Dios que si fuera posible que apartara ese sufrimiento. Pero el Señor terminó la oración diciéndolo, Padre, pero que se haga tu voluntad. No es que el Señor no quería morir en la cruz, sino como ser humano, Él quizá ya sentía el dolor, porque dice la Escritura que Él orando, y luego vino un ángel, lo fortaleció el Señor, y Él ahí recostado a una piedra. Dice que su oración fue tan intensa, alabado, que tan profunda la oración, en donde su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Ese era el sufrimiento del Mesías. Si el mundo lo entendiera, no celebrara Navidad como hoy lo hace. Si el mundo entendiera quién es el Hijo de Dios, no celebrara Semana Santa la forma que lo hace. Alabado sea Dios, porque no conoce el mundo entero. No lo conoce quién es, lo conocen de oídas lo conocen de hablar de Jesús, pero no han tenido nunca una experiencia con Cristo. Entonces el Señor empezó su sufrimiento de unas horas antes atrás de ir a la cruz del Calvario. Entonces alabado sea Dios. Él no es que Él no quería, Él estaba decidido, porque Él voluntariamente entregó su vida. Él estaba decidido a morir por usted, a morir por mí. A Él nadie lo detenía. Cuando el diablo quizás, y dice la Biblia que Él fue tentado en todo, el diablo muchas veces lo tentó, para que el diablo quería truncar la voluntad de Dios. Mire, amigos, si el diablo lograba que Cristo no muriese en la cruz, usted y yo estuviéramos perdidos y no tuviéramos que ir predicando este evangelio. Todos usted y yo estuviéramos perdidos, no hubiera la oportunidad. Pero hoy hay oportunidad. Hoy está ahí en el Calvario, está abierto.
Está abierto el Calvario para todo aquel que quiere recibir a Cristo. Está abierto el Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y entonces de esa manera, el Señor diciéndole: Señor, si fuere posible, aparte de mí este sufrimiento. Entonces el Señor, en otras palabras, diciéndolo: Padre, si abriera otra manera de que yo pueda entregar mi vida para que el hombre sea salvo. Si abriera otra, en otras palabras, Señor, que no sea la cruz. Señor, podrás hacerme morir en otra manera, porque morir en una cruz colgado es terrible. Morir en una cruz colgado y solamente sostenerse de los clavos. No solamente lo clavaron, dice que lo azotaron. Lo azotaron, y el látigo romano, dice la historia, el látigo romano era de varias puntas, y en las puntas tenía acero como uñas cuando se pegaba en la carne, y cuando jalaban la carne se rompía. Alabado sea Dios. Por eso en Isaías dice que Él, por sus llagas, las heridas que Cristo sufrió en todo su cuerpo, por el amor a usted, por amor a mí, por amor a la raza humana. Alabado sea Dios. Entonces Cristo pidiendo, diciéndole a Dios: Padre, si hubiera otra manera que yo pueda entregar mi vida por el hombre. Pero ya estaba establecido que iba a ser colgado en una cruz. Ya estaba establecido que el Cristo padeciese, que el Cristo muriese colgado en una cruz, y ahí derramase hasta la última gota de su sangre para el perdón de los pecados, para limpiar de toda maldad que hay en el corazón del ser humano. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Y entonces el Señor, alabado sea Cristo, lo capturan esa misma noche y lo llevan adentro de la ciudad de Jerusalén. Lo presentan entre esos alabados autoridades que tenía el imperio romano, y como también las autoridades de las religiones que había en ese tiempo. Y dice la Biblia que todos lo acusaban, que buscaron testigos falsos para acusarle al Señor, porque en Él no encontraban ninguna falta, no encontraron ninguna mentira que salía de su boca, porque Él fue tan perfecto. Él tuvo que morir tan perfecto en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios. Y entonces dice la Biblia, después que lo sentenciaron a muerte al Señor, y entonces dice que Él mismo tomó su cruz, cargando al hombro, y fue con dirección al Gólgota, porque en el Gólgota, ahí en ese lugar, ahí fue crucificado el dador de la vida. Ahí fue crucificado el Cristo, el que murió ahí por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Esa muerte, todos en ese tiempo pensaban que era la muerte, era la crucifixión, como uno más, como muchos ladrones, asesinos en ese tiempo también lo crucificaban. Esa era la condenación. Tal vez todos pensaban que era un hombre común igual que ellos. Gloria a Dios. Pero transcurrió muchas cosas cuando él estuvo colgado en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Él, alabado sea Dios, cuando estaba ahí, hubo momentos que la tierra se llenó de tinieblas. Hubo momentos, dice, que hubo un terremoto también. Alabado sea Dios. De las rocas se partieron. Gloria a Dios. Pasó cosas que nunca había sido visto por la raza humana. Todos morían, y morían ahí, quedaban doblados y no pasaba nada. Pero la muerte de este hombre fue diferente. Aquellos que murieron colgados en una cruz, en un madero, que murieron clavados, pero de este hombre llamado Jesucristo fue una muerte diferente, porque no era una muerte común, era una muerte, alabado sea Dios, que tenía que salvar al hombre, una muerte que era eficaz para poder salvar al ser humano, para poder salvar al hombre del pecado, para poderlo rescatar. Alabado sea Dios. Gloria a Cristo. Y no solamente eso, la Biblia dice, mientras Él estuvo colgado en la cruz, dice que ahí Él exhibió públicamente a los demonios. Públicamente ahí, dice, quitando
derribando o todo el decreto del pecado, sentencia del pecado que estaba sobre el ser humano. Él lo llevó a la cruz. Como dice Isaías, Él cargó el pecado del ser humano, lo llevó a la cruz. La muerte Él lo llevó. Él fue contado, dice, con los pecadores. Pero Él no murió como un pecador. Él no murió como un hombre común. Él era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios que estaba llevando el pecado de muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, de esa manera, el Señor entregando su vida por el pecado. Y luego, alabado sea Dios, luego de haber resucitado. Entonces, la Biblia que hemos leído al inicio, donde le dicen, fue necesario que el Hijo del Hombre o Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, empezando desde Jerusalén para todas las naciones. Y eso se viene haciendo en el día de hoy, predicando la palabra del Señor. No estamos locos, como muchos dicen, está loco ese hombre. No, porque nosotros hemos tenido una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos muy bien en dónde va a terminar un hombre que rechaza a Dios. Sabemos bien dónde va a terminar una mujer que rechaza a Dios. Porque la salvación de nuestras almas solamente la podemos encontrar a través de la palabra. Solamente la salvación, el perdón de nuestros pecados, solamente está aquí en las Santas Escrituras, donde se tendrá que cumplir cuando un hombre o una mujer se arrepiente. Y entonces sus pecados serán borrados. Amén. Serán borrados. Gloria a Dios. Usted me podrá decir, varón, yo creo en Dios, yo creo en Jesús. Usted me podrá decir, pero si usted cree en Jesús verdaderamente, ¿por qué no hace la voluntad de Dios? Amén. Si usted dice que cree en Dios, cree en Cristo, ¿por qué usted sigue en su pecado y no quiere dejar su pecado? ¿Por qué usted se tira su trago en el nombre de Jesús? ¿Por qué usted echa su bolo en el nombre de Jesús? Si tú ves horas de roca dicen en tu nombre, pues usted no conoce. Hasta el ladrón sale de la casa a robar o asesinar, se persina. Señor, guárdame, dice, porque voy a trabajar. Porque no conoce, lo hace así. Pero el que le conoce es diferente. Amén. Aunque usted lo rechace, aunque usted no quiere saber nada de Dios, burle, se enoje, pero Dios sigue siendo Dios. Cristo sigue siendo Cristo. Aunque usted se enoje, no quita la muerte de Cristo que está aquí y que nos garantiza que a través de Él podemos encontrar la salvación. Aunque usted rechace, usted no va a detener la predicación de este evangelio, porque esta no es la voluntad de hombre, sino la voluntad misma de Dios. Ha nacido del corazón de Dios para que este evangelio sea predicado a toda la raza humana, a todas las naciones. Y usted ve, ¿no?, que el evangelio no es obligación. La puerta está abierta. Es igual, ¿no?, cuando nosotros tenemos los hijos. Los hijos, alabados, tienen ellos la potestad de estar en casa hasta ancianitos o en cualquier edad que tengan y se van. Voluntariamente ellos toman la decisión. Entonces, de esa manera, la puerta de la salvación está abierta. Dios no obliga a nadie a entrar al evangelio, porque la salvación ha sido un regalo. Es un regalo para nosotros. Por tanto, usted sabe el regalo, ¿no? Cuando usted va a regalar a alguien, él bien lo toma o no lo recibe. Amén. Hay unos que lo reciben y lo agradecen, y hay otros que no lo reciben. Dicen, no me gusta este regalo que tienes para mí. Amén. De esa manera sucede cuando el hombre rechaza la salvación. Pero al usted rechazar, usted no puede decir, no, yo no voy a rechazar esto, a mí no me hablen esto no es conmigo. Pero usted un día, hermano, varón, mujer que está aquí, un día usted va a llegar el tiempo que usted va a necesitar esta palabra. Pero será tarde para usted. La Biblia dice que llegará tiempo donde el hombre que hoy no se burla, habla mal de Dios. Mire, hermano, hay muchas personas que echan la culpa a Dios por lo que le sucede en su vida. Por eso muchas personas, tanto jóvenes, odian a Dios. Y ellos dicen, si Dios existiera,
qué he tenido este matrimonio tan cruel? ¿Por qué yo me hice asesino? Me hice fumón, drogadicto. ¿Por qué? Si Dios existiera, dicen ellos. Eso es lo que sucede en hogares, porque no tiene a Dios en su hogar. Ustedes sabemos, ¿no? Nosotros mismos aquí, alabado sea Dios, hemos pasado sin Dios en el hogar que había. Licor, cerveza, baile. El niño chiquitito de 1 año, 2 años, agarraba la cerveza y decíamos, no, igualito a su papá. Nosotros confesando que nuestros hijos iban a ser igual que nosotros, borrachos, y así ha sido en muchos hogares. Las hijas también, alabado sea Dios, a veces una vestimenta mala, alabado, y dicen, no, mi hijita va a ser una vedette, y fue vedette. Fue una niña que de temprana edad salió, alabado sea Dios, a ser manoseado por hombres en las calles. Porque es un hogar sin Cristo, pero un hogar con Cristo es diferente. Un hogar con Dios es diferente. Donde ahí no hay bebidas, ahí no hay mentira, no hay licor, no hay nada, no hay bailes, no hay nada ahí de lo malo que de este mundo, alabado sea Dios, produce para la perdición. Gloria a Dios. Pero si el mundo, los hogares entendieran que si recibieran a Cristo en su hogar, permitieran que Cristo entrara a su vida, a su hogar, vieran la realidad, vieran, entendieran, dirían, esos hermanos están locos. No estuvieron locos, alabado sea Dios. Pero de esa manera uno siempre rechaza la salvación. Pero llegará un día que usted rechaza, usted habla mal de Dios. Usted no hable mal de Dios. Son las consecuencias de sus padres, que nunca permitieron que Cristo entrara a su corazón y a sus hogares. Igual manera mi vida como joven perdido en estas calles de Víctor Raúl. Igual manera por la culpa de mis padres, que ellos se separaron cuando yo estaba pequeño. Yo quería estudiar una profesión, pero cuando mis padres se separaron, yo muy pequeño tuve que irme a trabajar y no pude tener una profesión un día. Alabado sea Dios. Pero hoy estoy contento. No tengo quizás una profesión, alabado sea Dios, pero tengo la salvación de mi alma. Mi alegría de haber conocido a Cristo, mi alegría de ver que Cristo llegó a mi hogar un día. Llegó esta palabra predicada a mi hogar, a mi corazón. Y hoy no tengo quizás una profesión, alabado sea Dios, pero tengo a Cristo en mi corazón. Amén. Y esa es la gran alegría que tengo yo. Esa es la gran alegría de que Dios, de haberme levantado en este tiempo para también predicar el evangelio, de enseñar el camino correcto para aquellos hombres que un día quisieran entrar al reino de los cielos. Amén, amén. Gloria a Dios. Fue el sacrificio de Cristo. Fue la única manera de que el hombre sea rescatado. No hubo otra manera. Esa muerte, ese castigo que Cristo sufrió en la cruz, ese era para usted y para mí. Pero si usted rechaza ese castigo, se va a cumplir en usted. Y ese castigo es infierno. Porque el Señor colgado en la cruz, Él sintió hasta las llamas del infierno. Por eso Él, mientras colgado estaba en la cruz, Él dijo, tengo sed. Gloria a Dios. Porque Él estaba llevando todo el castigo de que Dios tenía hacia nosotros por la causa del pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Pero usted ve, ¿sí o no? Estamos viendo con los ojos físicos de que personas, no, un ejemplo, se levanta un hombre matando gente, llega el tiempo, a ellos lo matan igual. Igual. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si ese joven que mató, un ejemplo, 100 personas y se arrepintieren, esa condenación es anulada. Mira la misericordia de Dios. Oh, varón, pero ¿cómo matando a 100 personas Dios lo perdonará? Claro, porque Cristo llevó sus pecados también a la cruz. Por eso, hermano, por eso, amigo, la crucifixión de Cristo no es una crucifixión cualquiera. Es que redimió al hombre del pecado. Si usted no lo sabía, hoy usted ha escuchado el sacrificio de Cristo. Hoy es el día de salvación para usted. Pero la oportunidad lo tiene usted. Yo no puedo obligar a nadie, ni Dios tampoco. Es la voluntad de usted rechazarlo o aceptarlo. Si usted dice, no, varón, yo me quedo como estoy, quédese.
pero tendrá consecuencias más adelante. Y dice la Biblia que las personas que fueron al lugar de tormento, no hay personas que nunca conocieron el Evangelio. Ellos conocieron el Evangelio. Por eso dice la Biblia que ningún ser humano en el juicio delante de Dios, porque el juicio va a haber, que todo ser humano estará ahí dando cuentas. Se hizo lo bueno y lo malo cuando estaba vivo en la tierra. Nadie se podrá justificar, decir: Dios, yo nunca escuché tu palabra. Hoy, usted que está aquí, esto está establecido, escrito en el cielo, que usted escuchó palabra en el día de hoy. Cuando en el día del juicio, si usted muere perdido, le sacarán esa escritura y le mostrarán. Le dirán: ese día tú escuchaste, pero rechazaste. Se tendrá que cumplir ese día. Gloria a Dios. Te hemos predicado el Evangelio. Te hemos presentado el verdadero Cristo, no un Cristo crucificado de madera que está en una iglesia católica. No, ese Cristo no. Ese Cristo ni habla ni camina. Al contrario, usted lo ayuda, lo carga a usted. Pero el Cristo que yo lo traigo, ese le carga a usted en hombros. Ese Cristo sí le puede ayudar a usted. Pero el Cristo que se carga, ese necesitan que lo carguen, necesita que lo bañen, necesita que lo cambien de ropa. Pero este Cristo que te he traído en esta tarde, Él no, en otra palabra, mire, para decir, Él no necesita nada de nosotros, porque Él lo tiene todo. Por eso es la misericordia, el de que Él murió por usted y por mí. Él es pura misericordia. Él no necesita que usted y yo le cantemos. Él tiene un montón de ángeles, millones y millones de ángeles, millones y millones de arcángeles en el cielo que lo cantan a Él. Pero Él quiso que el hombre sea cambiado, transformado, y también de su boca haya alabanza para Él. Hoy es tu oportunidad, amigo. Te he presentado el Evangelio, sacrificio de Cristo que fue morir por ti. Hoy la oportunidad para ti.